contagiados. Y esto pues obviamente no podemos tapar el cielo con las manos, es de todos conocido. Sabemos también que hay los profesionales de la salud están cansados, llevan 2 años en la pandemia. Sabemos también que hay una fuga de médicos, ¿verdad? Después de María. Todo esto son variables que nosotros sabemos, pero al momento los hospitales me han dicho a mí, ¿verdad?, que no están en una situación de colapso. Y para que entiendan cómo es la dinámica de los hospitales, es sumamente complicado el manejo del paciente del COVID, porque mantener un ward de pacientes de COVID, tú tienes que tener un piso aparte, tienes que tener un personal aparte, tienes que tener un ascensor aparte, incluso la sala de emergencia no puede mezclar los pacientes y el intensivo. Por lo tanto, ya la gran inmensa mayoría de los hospitales habían pues desmantelado todo lo que eran los wards de COVID, y por eso es que es complicado, porque si un hospital tiene 150 camas y decide coger 25 camas para COVID, llega el número 26, pues se llena, ciertamente. Además de también, por ejemplo, aquí en el caso de nosotros en ASEM, pues el día de hoy yo hablé con el licenciado Mata y me dice que ya se reincorporaron 90 empleados de los que tenían positivos a COVID. Nosotros hemos hecho unos ajustes en cuanto a la cuarentena y hemos aumentado las vigilancias para poder garantizar que todos estos empleados puedan trabajar, ¿verdad?, dentro de un ambiente que sea seguro, tanto para el paciente como para ellos. Y obviamente también las cuarentenas por contacto, pues se sabe que si tenemos las 3 dosis de la vacuna, lo cual muchos de los empleados enfermeros de los hospitales tienen estas 3 dosis, no tienen que hacer esa cuarentena por contacto. Es decir, si usted estuvo cerca de un paciente con COVID, pues no tiene que hacer esa cuarentena, pues a los 5 días se realiza la prueba, si está negativo no hay ningún problema. Básicamente, lo que establecimos en el día de hoy es una estrategia para nosotros poder tener pruebas en los hospitales. Hoy comenzamos con 16 hospitales. Nosotros lo que estamos haciendo es que con estos 2 medicamentos que tenemos, los nombres son bien difíciles para decirlo, pero los voy a buscar ahora, pues son horribles los nombres. Tenemos estas 2 alternativas de medicamentos y es importante que nosotros podamos identificar a ese paciente y poderlo recetar este medicamento, el Molpunavir y el Paxlovid. Esto es importante porque al nosotros identificar a este paciente, pues nosotros sabemos que ahora mismo hay una gran cantidad de congestión en los lugares donde hay pruebas, y para ello vamos a también anunciar unas flexibilizaciones que vamos a hacer en cuanto a esto. Pero es importante que si este paciente que está acudiendo a la sala de emergencia, que sí es donde los hospitales nos han levantado la bandera de que hay un gran aumento de pacientes visitando la sala de emergencia, ya sea con sintomatología o ya sea porque tuvieron algún tipo de contacto y quieren realizarse la prueba, pues ciertamente la sala de emergencia es para pacientes que tengan sintomatología, ¿verdad? Porque la sala de emergencia pues es para admitir un paciente o para tratarlo y darle de alta. Pues lo que estamos haciendo es poniendo estos medicamentos en tabletas dentro de los hospitales, facilitándole al departamento de salud las pruebas para que ellos puedan identificar a ese paciente y al mismo momento darle inmediatamente el tratamiento para que el paciente se vaya a su casa y así poder evitar las hospitalizaciones. A ese esfuerzo, en el día de hoy, estamos firmando una orden administrativa para darle una extensión a los hospitales para que puedan dispensar los medicamentos, porque saben que hay que tener una licencia de farmacia. Si los hospitales, muchos de ellos tienen farmacias abiertas a la comunidad, se les hace más fácil poderlo dispensar. Hay unos hospitales que no tienen esa facilidad, pero se les está otorgando la facultad por parte de la oficina de SARAF. El director me acompaña por ahí, el licenciado León, para entonces poder tener que los hospitales puedan tener ese acceso. Así que vamos a comenzar con 16 hospitales. Obviamente nosotros no tenemos ese medicamento aquí en el departamento de salud, nosotros tenemos que mandar la solicitud a HHS y que le llegue el medicamento directo. O sea que nosotros esperamos que al finalizar de esta semana ya comiencen a recibir estos tratamientos. Dentro de los hospitales que se han identificado que pueden comenzar porque tienen, ¿verdad?, las farmacias, está San Pablo de Cagua, está San Pablo Bayamón, Caribbean Medical en Fajardo, Hospital Raider Humacao, Menonita Caguas, Menonita y Bonito, Menonita Guayama, Menonita Calley, Doctor Center de Manatí, Presbiteriano Ashford, Hospital Buen Samaritano, Metropavía San Francisco, Auxilio Mutuo,
San Cristóbal Ponce, Hospital de la Concepción San Germán y Hospital en Damas en Ponce. Sí van a unirse la próxima semana los otros hospitales, pero como les dije, nosotros no tenemos ese medicamento aquí, tenemos que hacer la solicitud a ICHS para que le llegue ese medicamento directamente a ellos. También tenemos el anticuerpo monoclonal, que es Sotrovimab. Nosotros tenemos, creo que son 36 centros en Puerto Rico, además de centros de infusiones que van a las casas. Se han dado más de 600 tratamientos desde el 15 de diciembre hasta acá. Vamos a continuar con ese esfuerzo. También estamos a estos hospitales añadiéndole del inventario que nosotros recibimos de tratamientos para que puedan tenerlo. Así que básicamente esto se ha visto que tanto el antiviral como el medicamento monoclonal evita las hospitalizaciones. O sea que este esfuerzo se está haciendo en primera instancia con las salas de emergencia, con los hospitales, para que el paciente tenga la prueba rápida y pueda tener acceso a los medicamentos. Lo otro que se está haciendo, aquellos pacientes que se hayan hecho la prueba casera, que ya también nos hemos comunicado con varias farmacias y ya esta semana van a tener suplido de pruebas caseras. Nosotros creamos el barcode que lo habíamos presentado aquí para subir esa prueba al bioportal. Esa prueba también la vamos a validar para el medicamento. O sea que aquel paciente que se haga la prueba en su casa no tiene que repetirse la prueba en el centro, puede ir a estos centros donde tienen los medicamentos, enseñarle la prueba, ¿verdad?, al médico para saber que es la prueba de ese paciente y el médico entonces recetarlo. Me gustaría que después del licenciado Jaime Plan que hablara, me gustaría que la doctora Cardona repasara quizás con ustedes los medicamentos, cuáles son las indicaciones, y después entonces terminar con la doctora Marcán que les dé un update de lo que está pasando con la pandemia. Buenas tardes a todos. Yo creo que en el día de hoy avanzamos bastante en el proceso de tratar a los pacientes, especialmente los que llegan a la sala de emergencia. El poder darle medicamentos que puedan irse a sus casas o que se puedan dar en lo que se llama el área externa de los hospitales nos permite a nosotros atender más propiamente el paciente que está hospitalizado, y a la misma vez yo creo que vamos a bajar la cantidad de pacientes hospitalizados, lo cual es importante hacerlo para darle seguridad a todo el mundo. Tanto el uso de los monoclonales como de los medicamentos orales, yo creo que son importantes, que los podemos dar en la sala de emergencia, de manera que ese paciente llegue y pueda regresar al hogar bajo la supervisión del médico posteriormente. Así que yo le doy las gracias al señor secretario por los esfuerzos que está haciendo. Sabemos que en el día de hoy va a salir la orden ejecutiva o administrativa para poder abrir las farmacias, por así decirlo, del hospital, a que puedan dar medicamentos en el área de emergencia, y yo creo que eso va a ser otro esfuerzo más para ayudarnos. Así que gracias otra vez, doctor, y estamos a la orden siempre. Buen día. Buenas tardes a todos. A manera de resumen, COVID-19 ha cambiado algo, ya sea por la aparición de las variantes y por la disponibilidad, o vamos a decir, por lo que la ciencia ha avanzado en el último año, y la disponibilidad de alternativas que tenemos, particularmente para los pacientes que consideramos más vulnerables o más propensos a desarrollar enfermedad severa. Desde hace un año tenemos la vacunación. En mi opinión sigue siendo la principal estrategia, y hoy sabemos la necesidad de esa dosis de refuerzo que de alguna manera mejora la capacidad del cuerpo de defenderse, particularmente ante la variante Omicron. Seguido de la vacunación están las terapias disponibles. Paciente que llega al hospital, que tiene criterios de hospitalización, hay algoritmos de tratamiento que nuestros doctores conocen bien, los que trabajan en hospital. Pero para aquel paciente que se diagnostica en etapas más tempranas y que tiene riesgo de progresión a enfermedad severa, de eso hay unas categorías establecidas e identificadas que incluyen, pero no se limitan a enfermedades crónicas, edad avanzada, enfermedades metabólicas como diabetes,
enfermedades que suprimen el sistema inmunológico, como puede ser cáncer, o terapias contra condiciones, ¿verdad?, que suprimen un poco, debilitan el sistema inmunológico. Tenemos desde hace un año las terapias de anticuerpo monoclonal. En su inicio fue 1, después 2, tenemos hoy 3 alternativas y se han estado dando. En el último año se han dado sobre 4.500 tratamientos. En el último mes, me parece, como dijo el secretario, les han dado cerca de 600 en las últimas 2 semanas de diciembre. Y en eso seguimos progresando, facilitando el acceso. Iniciamos con unas 23 facilidades. Hoy se nos han unido otra serie de hospitales en este esfuerzo. Eso requiere que se reporte a una plataforma que tiene el gobierno federal, se incluya la facilidad, para que directamente a través de una compañía que hace despacho le llegue el tratamiento. Puerto Rico tiene asignado para la próxima semana sobre unos 720 tratamientos monoclonales del monoclonal que se llama Sotrovimab, que es el que sabemos funciona específicamente contra esta variante. Eso estamos en espera de que lleguen. La solicitud y la asignación se hizo el 4 de enero, deben empezar a llegar en el día de hoy. Entonces tenemos los medicamentos orales que compartimos con ustedes hace 2 semanas. Hay 2 alternativas. Son tratamiento oral, se puede dar en la casa, se deben iniciar en los primeros 5 días de enfermedad. No son para todo el mundo, hay unos criterios de elegibilidad que identifican al paciente que tiene riesgo de progresar. Se ha dado entrenamiento, conferencias a todos los médicos de Puerto Rico, se puso un curso para profesionales en una plataforma digital que ha sido visto por más de 3.000 profesionales ya. Hemos planificado, la semana pasada estuvimos con la Asociación de Hospitales y hoy tuvimos una segunda reunión, como les dijo el secretario, para hacer también disponible la posibilidad de que la receta pueda ser conseguida por un paciente que visita la sala de emergencia en la misma farmacia del hospital. Tanto la vacuna como el tratamiento monoclonal como los medicamentos orales están bajo autorización de uso de emergencia. Eso tiene unas implicaciones. Tenemos que cumplir con los requerimientos que establece la ley federal y por eso se establecen estas plataformas donde se registra cada facilidad que lo va a dar y se va monitoreando el inventario. Y en ese proceso nos encontramos. La primera asignación de monoclonales en Puerto Rico para Puerto Rico ocurrió hace 2 semanas. De los 3.000 tratamientos iniciales que están destinados para Puerto Rico, han llegado unos 1.060. Están en las farmacias de cadena, que conocemos como Walgreens, y hasta el día de ayer se habían despachado unas 124 recetas de uno y 20 de otro, para un total de 144 tratamientos, desde que empezamos a tenerlos la semana pasada. La próxima asignación, tenemos todavía sobre 2.000 que deben llegar a Puerto Rico, que están destinados a las farmacias de comunidad. Alguien me preguntó esta mañana por qué no estaban ya en las farmacias de comunidad. Pues porque la plataforma del gobierno federal, que es electrónica, tuvo un problema para que pudiéramos subir la data. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Las farmacias de comunidad, con su asociación, son más de 100, registraron sus datos, la plataforma, los datos se enviaron, pero no están todavía, no han sido reconocidos o vamos a decir certificados por el gobierno federal. Una vez eso ocurra, el medicamento empieza a llegar a ellos. Y el próximo paso, que inició hoy, tenemos unos 14 hospitales que tienen farmacia OPD, que ya han sido registrados, que es cuestión de días, para que también entonces se haga la solicitud basándonos en la asignación que nos van a dar mañana. Les recuerdo, esto no es una medicina para prevención. Para prevención está la vacunación y las medidas de distancia, mascarilla y lavado de manos. Esto es un medicamento de tratamiento temprano para evitar progresión a enfermedad severa. No son medicinas totalmente inocuas, están bajo autorización de uso de emergencia,
Y lo que el Departamento de Salud pretende es hacerlo disponible para aquel que lo necesite en el momento que se necesite. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Termino entonces dando la actualización sobre los indicadores de la epidemia de COVID-19 para Puerto Rico. Para el periodo que comprende del 29 de diciembre hasta ayer 9 de enero, un total de 98.200 casos han sido reportados a través de la plataforma de Bioportal. Para ellos la edad promedio son 35 años. Y los síntomas más frecuentes siguen encontrándose tos, congestión nasal, cansancio, dolor de cabeza y dolor de garganta. Siguen siendo los 5 síntomas más comunes que las personas están presentando. Es importante también hablar sobre cuáles son los lugares que se mencionan de exposición, y los casos nos comentan sobre exposiciones en sus lugares de trabajo como una de las principales exposiciones, y con esto también un llamado a todos los escenarios laborales a que presenten las medidas de seguridad y cumplan con los protocolos de manejo de COVID-19, incluyendo las órdenes de aislamiento y de cuarentena cuando así se requieren los distintos escenarios de trabajo. Otros lugares de exposición frecuente se encuentran personas que tuvieron historial de viaje, personas que participaron de restaurantes, eventos sociales, incluyendo actividades familiares y organizaciones religiosas, se encuentran entre los lugares de exposición de los casos. Para este mismo periodo, y como bien sabemos en el día de hoy, tenemos cifras récord de hospitalizaciones, con unas 750 hospitalizaciones. Es importante señalar que en estos momentos nos encontramos en una tendencia de aumento de casos, así que lo esperado para esta semana sería que continuáramos viendo esa tendencia de aumento de casos, de hospitalizaciones. También recalcar que en este periodo también hemos visto un aumento ya recientemente en la mortalidad. Para este mismo periodo ya al menos tenemos reportado 71 personas que han fallecido. Así que en términos generales, como hemos visto en los pasados 10 días el comportamiento de la epidemia, sé que tuvimos 3 semanas consistentemente con aumento de casos. El lunes pasado, el lunes 3 de enero, tuvimos la cifra récord de mayor número de casos para un día, que tuvimos 16.000 casos reportados para ese día. Y aunque todas estas semanas hemos tenido días feriados, ya sea por Navidad, festividad de fin de año o la Día de Reyes la semana pasada, la realidad es que estamos viendo preliminarmente una tendencia de estabilización de casos. Así que es bien importante el monitoreo de entre hoy al jueves de esta semana para poder oficialmente establecer que estamos en una estabilización de casos, y eso sería una señal de que entonces podríamos estar hablando de que eventualmente comiencen a disminuir. Pero por el momento, preliminarmente, lo que estamos viendo es que se han mantenido estables a un muy alto nivel de transmisión comunitaria. Estamos hablando de que todavía estamos teniendo más de 8.500 casos en promedio diario. Así que estas son las actualizaciones en términos de los indicadores de la epidemia. Bueno, pues recapitulando, tenemos este otro esfuerzo con los hospitales para tratar de disminuir la curva de hospitalizaciones. Sabemos que va a aumentar la curva de hospitalizaciones. Al día de hoy, de todos los hospitales y todos los casos, incluyendo COVID y no COVID, tenemos un 55% de ocupación. Vuelvo y repito, la estadía promedio de estos pacientes sigue siendo menos. Ahora, tenemos una gran cantidad de pacientes positivos, y en la medida que tengamos más positivos vamos a tener más hospitalizaciones. Otro dato curioso, ¿verdad?, es que lamentablemente la inmensa mayoría de fatalidades son pacientes mayores de edad que tienen enfermedades comórbidas, que su sistema inmunológico pues no es el mismo. Y sabemos ya, y desde marzo se había hecho un estudio por parte de la coalición del Departamento de Salud, que las vacunas iban perdiendo efectividad
después de los 6 meses. Y lo otro dato también es que un paciente que es mayor de edad o que tiene una enfermedad comórbida no va a tener la misma respuesta de anticuerpos que una persona que esté saludable. Eso pues siempre es así, incluso en pacientes de influenza sabemos que todos los años en Estados Unidos se reportan más de 60.000 muertes. Sabemos que muchas de las muertes es lo mismo, personas mayores de edad que tienen enfermedades comórbidas. No obstante, todos los años siempre hay una vacuna. En esta ocasión con COVID no tenemos otra vacuna, la que tenemos es la misma, y obviamente lo que estamos es reforzando que todos los pacientes que tengan más de 6 meses después de esa segunda dosis de Pfizer o Moderna se pongan el refuerzo, la tercera dosis. En el caso de Johnson, 2 meses posteriores a la vacuna, se pueden poner esta dosis de refuerzo. Así que es importante que entendamos que todos tenemos que ponernos estos refuerzos. Hay una gran cantidad de puertorriqueños que cualifican porque ya pasaron más de 6 meses para tener este refuerzo. Sin embargo, pues, estamos haciendo unos esfuerzos. El sábado pasado, pues, Voces y el Colegio de Médicos se vacunaron 10.365 personas y todos los días seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Así que nada, esto es básicamente lo que tenemos, el esfuerzo con los hospitales, así que si tienen alguna pregunta para nosotros y para este servidor, pues con gusto lo pueden hacer. Buenas tardes a todos, comenzamos con Teleón. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida en términos de los hospitales y el personal médico. Como bien mencionaron, están extenuados, sabemos que son personas, no son máquinas. ¿Qué otras medidas se están tomando en consideración para eliminar la carga del personal médico? Sé que hay otras jurisdicciones que están trayendo personal médico militar para asistir, ¿es algo que se ha contemplado? Bueno, en este momento nosotros no tenemos ¿verdad? Los hospitales están ahora mismo funcionando, quizás a lo mejor el licenciado Jaime Pla pueda abundar un poquito más. Los hospitales están funcionando, vuelvo y te repito, un 55% con todos los pacientes. Sí sabemos, y vuelvo y te repito, yo no voy a tapar el cielo con la mano, una gran cantidad de personal médico ha sido contagiado, hay enfermeros. Por eso es que entonces la estrategia de reducir las cuarentenas y aumentar la vigilancia dentro del personal, ¿verdad? Dentro del personal de los hospitales, es un esfuerzo que se está haciendo para poder tener mayor capacidad de atender los pacientes. Hasta el momento la situación de Puerto Rico es que no ha ocurrido una situación en donde tengamos que traer personal externo. Los hospitales han dicho que tienen la capacidad de poder atender, porque te repito, en el día de hoy están un 55% de ocupación de toda la cantidad de pacientes que tienen. Por ejemplo, te puedo dar un dato histórico: en verano tuvieron un 72% de ocupación y fluctúa entre 60, 65, 64, 58, e incluso hasta hubo periodos en la pandemia donde bajaron a 42%, y eso es un dato bien importante y se me olvidó decirlo, lo quiero decir aquí. La situación de los hospitales es sumamente importante que el pueblo de Puerto Rico entienda. Cuando baja la utilización en los hospitales, tenemos un fenómeno de que los pacientes no buscan atención médica, ¿verdad? Porque tienen miedo a tener COVID. Y por ejemplo, yo te puedo dar una data de registro demográfico, obviamente la tenemos que depurar, tenemos que analizar esto, pero ha ocurrido un fenómeno de aumentos de muertes naturales, ¿verdad? Que no son COVID. Y si comparamos año tras año, para que ustedes tengan una idea, en el 2020 hubo un aumento de muertes naturales, esto no es COVID, de 1.278 muertes, y en el 2021 1.576 muertes naturales, que no tiene que ser por COVID, estamos hablando de cáncer, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, y eso viene con una reducción de ocupación en los hospitales. Sabemos que hay muchos hospitales, hay muchos pacientes que buscan servicios de diálisis, pacientes que tienen problemas renales, pacientes que tienen cáncer. Por eso es que nosotros hemos sido bien prudentes con la situación de la pandemia y por ejemplo no recomendamos cancelación de cirugías electivas, recomendamos la utilización prudente de los hospitales, y en este momento los hospitales están preparados. No existe un tal colazo de que los hospitales hayan venido hacia el Departamento de Salud a decir, mira, hay que buscar personal, equipo médico, hay que buscar personal médico de otro lugar. En este momento esa no es la situación de Puerto Rico. Yo repito, 55% de ocupación, y quizás el licenciado para poder abundar un poquito más.
nosotros hemos sido en ese sentido, ¿verdad?, afortunados de que haya bajado la ocupación de los hospitales. Cuando el doctor dice un 55% significa que hay 45 camas de cada 100 camas vacías. Sin embargo, el personal de los hospitales no se ha reducido, como ha sucedido en otras ocasiones cuando hay una baja significativa en el censo, que entonces hay que reducir el personal. Eso ha sucedido porque seguimos atendiendo a los pacientes de COVID. Ahora bien, sí hay personal que está enfermo, porque sabemos que en Puerto Rico técnicamente el 40% de la población pudiera tener COVID, así que a nosotros también nos ha afectado, igual que a otras industrias, y se está trabajando con reclutar personal, pero ustedes saben que el fenómeno de reclutar personal hoy en día en todo Puerto Rico y en Estados Unidos está muy difícil, así que los hospitales siguen buscando personal, pero no es necesariamente la solución en este momento, sino la solución va a ser en muchas ocasiones regresarlos bajo las normas del CDC y en otras ocasiones seguir trabajando con ellos para asegurarse de que no se contagien esos empleados. Pasamos con Telemundo. Otra de las cosas, para terminar de aclarar lo que dijo Plas, las situaciones de los hospitales es individual para cada uno, ¿verdad? Podemos establecer que hay hospitales en la zona metro, vuelvo y repito, tú tienes 150 camas y tú decides tener 2 pisos o un piso para COVID, ¿verdad? Porque tienes que tener personal aislado, tienes que subir por un ascensor, tienes que tener los ventiladores aparte, pues no lo puedes meter en intensivo con el resto de la población. Por lo tanto, si yo destino de mi hospital 25 camas para COVID y llega un número 26, pues ya ahí en esos hospitales no es situación complicada, ¿verdad? Pero no significa que no se pueda expandir. En este momento, hoy, hablando aquí, la situación es la que le estamos planteando. Hay un 55% de ocupación y los hospitales no nos han dicho hasta el momento que tenemos una situación particular, más allá de quizás el ausentismo que hayan tenido en las pasadas primeras semanas por la situación del COVID, que por eso entonces nosotros decidimos trabajar con la cuarentena. Así que se sienten tranquilos en ese aspecto. Bueno, yo he hablado con todos los hospitales y hoy estuvimos reunidos, sí, hasta el momento sí. Ok, entonces la pregunta con respecto a los tratamientos que van a poder estar brindando en algunos hospitales, ¿a quién específicamente se le podría dar? Porque pienso que mucha gente quisiera, ¿verdad?, llegar al hospital y que me den el tratamiento, lo psicológico, ¿no?, de las personas a veces cuando tienen COVID, y el que tenga la prueba casera tendría que hacérsela allí mismo en el hospital, entiendo yo, porque igual cualquiera puede llegar con una prueba casera diciendo esto es mío positivo. O sea, ¿cómo van a manejar todo eso? Sí, porque es que hay como una logística bastante complicada. Ahí en eso, antes de que la doctora Cardona abunde un poquito de los tratamientos, ahí pues yo lo que diría es, recuerda que detrás de cada persona que va a salir mesa tiene que haber una sintomatología, ¿verdad? Y lo que le exhortamos a las personas que lleven la prueba, el médico la vea y la pueda decir, mira, sí, tiene la sintomatología, tiene fiebre, tiene tos, tiene congestión, y entonces pues te enseña la prueba. Yo no creo, ¿verdad?, que nadie quizás vaya a mentir para recibir un tratamiento, porque se le va a dar específicamente esa dosis adecuada por esos próximos 5 días, pero me gustaría que la doctora Cardona abundara un poquito más de las indicaciones. Con relación a tu última pregunta, yo tengo que decir que yo todavía confío en la integridad de los puertorriqueños, ¿verdad?, en la mayoría de los puertorriqueños. Dicho eso, hay 2 medicamentos orales. Uno se llama Paxlovid, lo hace Pfizer, y otro se llama Molnupiravir, lo hace Merck. El primero, de Pfizer, para simplificar el nombre, la autorización de uso es a partir de los 12 años de edad. El de Merck es a partir de los 18 años de edad. Ambos, para que el paciente cualifique o esté indicado, tienen que tener una prueba positiva para el SARS-CoV-2, ya sea de antígeno o sea la prueba molecular. Tienen que estar en los primeros 5 días de sintomatología, y la sintomatología debe ser leve o moderada. Eso quiere decir que puede haber dolor de garganta, goteo nasal, pero no debe haber dificultad respiratoria ni hipotensión. No debe tener criterios de hospitalizarse por la condición de COVID. Entonces hay una lista de criterios clínicos que estableció el CDC cuando se empezó a contemplar la necesidad de la dosis de refuerzo, que inicialmente establecieron unas categorías. La edad es la primera, paciente mayor de 65 años de edad.
La segunda es enfermedades crónicas subyacentes. La lista es, ¿verdad? Está establecida, se compartió con los doctores y está en la guía de tratamiento. Pero, por ejemplo, para darte ejemplo, un paciente diabético, un paciente de cáncer en tratamiento, un paciente que use productos biológicos, un paciente que esté en terapia crónica de prednisona, un paciente con enfermedad renal, hepática, pulmonar, crónica, ya diagnosticada. Una persona de edad avanzada puede tener muchas de estas condiciones, puede no tener muchas, pero por la edad cualificaría. Pero de igual manera, un paciente de 15 años diabético podría cualificar para el de Pfizer. La evaluación es una evaluación clínica, ¿no? Esto no es que el paciente vaya a llamar y dame el tratamiento que yo lo quiero. Es específico para la condición. Y por ejemplo, el medicamento de Pfizer tiene unas notificaciones de precaución con ciertas terapias que un paciente puede estar tomando. Eso se le explicó a toda la comunidad médica y se va a hacer lo propio esta semana con los farmacéuticos de Puerto Rico. Hay que hacer una reconciliación de medicamentos. Si usted está tomando X medicamento para, por ejemplo, estatinas para bajar el colesterol, pues el medicamento de Pfizer puede interferir con el efecto de su medicamento. Por lo tanto, la decisión si paro la estatina mientras cojo la terapia de los 5 días, pues es una decisión clínica entre el médico y el paciente. Versus si me voy a utilizar entonces la otra alternativa, que es el molnupiravir de Merck. Ahora, el molnupiravir, esto es importante que la gente lo sepa, tiene también una advertencia para mujeres embarazadas, no lo podemos usar. Tiene una advertencia en el paciente pediátrico, no se debe usar por debajo de los 18 años, y tiene una advertencia para todos aquellos hombres y mujeres en edad reproductiva. En términos, no es que no lo puedan usar, es que hay que dar una consejería de contracepción o uso de alguna prevención de embarazo. ¿Por qué? No es que la medicina sea mala, es que en los estudios en animales se vio algún efecto en la progenie de animales que fueron tratados con esta dosis. Son unos asuntos bien médicos, por eso es que tiene que mediar una receta. Por eso es que usted no puede ir al vecino o al dentista a decirle, tú puedes recetarme, dame la receta para tenerlo en mi casa. Tenemos disponibilidad de la medicina. Ahora mismo hay asignados a Puerto Rico que no han llegado sobre 2.000 tratamientos y otra asignación que se va a hacer mañana. O sea, no va a haber escasez, pero tampoco es que sean unas medicinas que todo el mundo se puede tomar. Okay, así que... Y hablando de escasez entonces para el secretario precisamente sobre las 10 millones de pruebas que supuestamente hay para Puerto Rico que van a llegar para repartir, ¿eso va a suceder? ¿No va a suceder? ¿Qué tiene que ver eso sobre eso? Pues mira, sí, la cantidad de pruebas específicas no la tengo, pero sí a través de HRSA hay un allocation. Doctora, lo que tenemos es que se va a establecer un enlace donde se van a solicitar y ciudadanos probablemente van a poder solicitar, pero estamos esperando una notificación con instrucciones específicas. Porque todavía no hay nada. Todavía no hay nada, pero ya a través de los centros 330, a través de HRSA, el programa HRSA, se le dieron a los centros 330 en Puerto Rico y ellos han estado distribuyendo en diferentes municipios, incluso en Bayamón, creo que tienen, o sea, y nosotros vamos a tener acceso a esas pruebas, pero todavía específicamente no sabemos cómo la población puede tener el acceso. Eso lo vamos a estar anunciando próximamente. Continuamos con Guapa. Secretario, a los pacientes que no cumplan con los requisitos para poder recibir estos tratamientos serán hospitalizados y sin efecto apuesta el Departamento de Salud y la Asociación de Hospitales luego de este acuerdo, de este encuentro, que sean estas alternativas que han mencionado las que puedan minimizar el posible colapso o lo que se había mencionado. Las admisiones siempre van a ser por criterio de admisión, o sea, tenemos una gran cantidad de pacientes que lo que presentan son sintomatologías leves, sinusitis, inflamación, congestión. O sea, si el paciente, los criterios de admisión siguen siendo los mismos: dificultad respiratoria, cansancio extremo, presión bajita, algún tipo de sintomatología que sea propia de poder, desde que tenga una sintomatología severa que haya que admitirlo. De ahí en adelante está el otro tratamiento de sotrovimab que se utiliza para pacientes mayores de 50 años o que tengan algún tipo de condición crónica, un criterio aparte.
que se establece, ¿verdad? Por eso es que es importante que el médico evalúe a ese paciente y vea dentro de las 3 alternativas que tenemos de tratamiento, qué alternativa es mejor para este paciente. Y la iniciativa de tenerlo en los hospitales, pues es porque muchos pacientes, primero, están llegando a sala de emergencia y están congestionando la sala de emergencia a lo mejor sin necesidad. Y segundo, porque si un paciente llega con algún tipo de severidad en su sintomatología, pues de una vez lo admiten al hospital. O sea que eso siempre va a depender del criterio médico. Pero no todo el mundo, ¿verdad?, va a necesitar el medicamento. ¿Se puede dar el caso en que sea admitido y el tratamiento se le dé hospitalizado? Bueno, hay otros tratamientos a nivel de hospital, ¿verdad? Ya cuando tienen esa dificultad en remdesivir, otro tipo de tratamiento que ya se ha diseñado, ¿verdad?, para pacientes que ya tienen situaciones severas, ¿verdad?, como son falta de respiración, como son las pneumonias que te puede dar, los procesos inflamatorios, coagulación, ese tipo de cosas. Ya hay unos tratamientos diseñados intrahospitalarios. Continuamos con José. Muy buenas tardes. Secretario, cuando usted habla de la situación actual en los hospitales, precisamente remarca que es hasta este momento. Le pregunto, ¿cuánto más tiene que pasar para que no haya ese colapso? ¿Cómo hacer para evitar ese colapso? Si usted dice que ahora mismo no hay un colapso, pero a la vez está diciendo que en efecto hay un montón de personal que está contagiado, a la vez está diciendo que se va a bajar la cuarentena, ¿no estamos arriesgando demasiado? ¿Y hasta cuándo sería ese colapso? Lo que pasa es que no estamos entendiendo. O sea, el colapso no establece un número específico. El colapso en el hospital, vuelvo y te repito, al día de hoy hay un 55% de ocupación en los hospitales. Un 55, del 100%, un 55%. Lo que ha sucedido en la pandemia, nosotros venimos arrastrando la semana de despedida de año. O sea, esto no hay forma de parar la cantidad de hospitalizaciones que van a venir. Eso yo quiero que quede claro. El esfuerzo que estamos haciendo ahora va a disminuir en la medida en que nosotros identifiquemos el paciente que pudiera tener criterio de admisión si dejamos que ese paciente no tenga ningún tipo de tratamiento, y podemos evitar esas hospitalizaciones. Esa es la variable que vamos a tener dentro del gran número de hospitalizados. Pero el número, los hospitales nunca han dicho, si yo llego a este número no voy a poder trabajar. Tenemos 55% de pacientes hospitalizados. Obviamente yo no quiero que se llenen los hospitales, o sea, eso es algo que nadie quiere. En la medida en que nosotros identifiquemos los pacientes a tiempo y le demos estas 3 alternativas de tratamiento, en la medida en que nosotros vamos a poder disminuir la cantidad de admisiones. Que lo otro también es, en la medida en que nosotros vacunemos más, podemos ir disminuyendo el curso de la pandemia, que lo hemos visto. O sea, no podemos comparar lo que está pasando hoy con la alta positividad con lo que pasó con Delta, cuando teníamos menos pacientes vacunados y tuvimos un gran número de hospitalizaciones. O sea, las hospitalizaciones con Omicron, con la gran cantidad, estamos hablando de que tenemos, en un día tuvimos 16.000 positivos. O sea, y si tú tienes 20, 30 admisiones ese mismo día de esos pacientes positivos que tú tienes, pues vemos que ha sido menor. ¿Por qué? Porque sabemos que la vacuna protege, incluso cuando tenemos pacientes que tienen 2 dosis de vacunación, que no tienen ningún tipo de problema de inmunocompromiso o son menores de 65 años, vemos que ese paciente a lo mejor tiene una sintomatología, ¿verdad?, que como dicen por ahí, se tumba en la casa, pero no llega al hospital. Y sabemos que el paciente que tiene esta tercera dosis, incluso la sintomatología es todavía mucho más leve. O sea, que estamos diciendo, tenemos las herramientas para poder cambiar el curso de la pandemia y disminuir las hospitalizaciones. Ahora, ¿que van a subir? Por eso yo digo hoy, ¿que van a subir? Sí, claro, van a subir. Porque eso no es un poco contradictorio, o no hay que hacer algo más para prevenir que entonces lleguemos a un colapso. En este momento estamos trayendo la pandemia de diciembre para acá. ¿Cómo lo podemos saber? No hay forma de poder paralizar esta cantidad de pacientes positivos que evolucionan 7, 8 días después, y a los 14 días que quizás pueden presentar sintomatología severa, que a lo mejor al 7º, 8º día que lo pueden presentar, a lo mejor al 3º. O sea, eso no lo vamos a poder predecir. Sí tenemos las herramientas para poder disminuir las hospitalizaciones, y por eso es que lo estamos haciendo a través de las salas de emergencia precisamente. En resumen, ¿usted entiende entonces que no hay que tomar unas medidas más agresivas en este momento, desde el punto de vista médico, la medida que podemos tomar, la estamos tomando. Continuamos con Cybernews. Secretario, saludos. Sí. Si entendí bien lo que usted quiso decir, si no, pues abundan. Muchas de las personas que han estado hospitalizadas
su cuadro clínico no necesariamente, si se hubiese dado este tipo de tratamiento, hubiesen llegado a la sala a ser hospitalizados. ¿Entendí bien o no lo entendí bien? Siempre van a ocurrir unas situaciones, porque recuerda, paciente mayor de edad, o sea, en medicina matemática no es correcta, no todos vamos a responder de la misma forma. Si tú tienes una condición en donde tu sistema inmunológico disminuya, lo más probable es que tú vas a responder al Omicron de otra forma. De la misma forma, si tú tienes un metabolismo disminuido y después el medicamento, a lo mejor no responde de la misma forma. Lo que estamos diciendo es que estos medicamentos fueron diseñados para identificar pacientes que tengan síntomas de leves a moderados y poderlos identificar a tiempo, darles el tratamiento, y se vio que en estos casos se disminuyen las hospitalizaciones. Eso lo hemos visto con los pacientes de Sotrovimab, que es el anticuerpo monoclonal, y hemos podido tener un gran número de pacientes que, si no le hubiéramos dado ninguna alternativa, con toda probabilidad hubieran terminado en el hospital. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y el otro esfuerzo pues es continuar con la vacunación para poder entonces disminuir los futuros, lo que pueda suceder si esta posibilidad sigue en aumento. Entonces, claro, el hecho de que como no se había tomado esta iniciativa previo, muchas de las personas, pues algunas poquitas, aunque sea, están hospitalizadas porque no habían recibido esta alternativa de recibir el tratamiento en la casa. No, porque las actividades llegaron a ser una semana y media. O sea, no estaban disponibles. Los anticuerpos monoclonales han estado, y de lo que Puerto Rico ha recibido, se ha impactado sobre 4.400 pacientes a los cuales se les salvó la vida dándole el tratamiento. Todo tratamiento que se asigna a Puerto Rico llega, y toda solicitud se atiende con premura, y no tardamos 48 horas en administrar el tratamiento. Y hemos llegado a todos los municipios de Puerto Rico donde se ha necesitado, incluso a Vieques. Pero los monoclonales, el secretario había anunciado que había estaban disponibles en el año pasado. Los monoclonales han estado disponibles desde diciembre del 2020 y se han estado utilizando correctamente. Ahora, con el aumento de casos, se dio una mayor utilización en el mes de julio cuando llegó la variante Delta, y ahora hay una mayor demanda por el impacto, ¿no?, de la cantidad de casos positivos que tenemos. También, tratamiento de anticuerpos monoclonales tenemos diferentes. Tenemos Bamlanivimab, fue el primero que salió. Después se tuvo que usar en combinación con otro cuando llegó la variante alfa, porque no era efectivo. Esas cosas van cambiando. Después se vuelve a utilizar en esa combinación. De hecho, se amplía la indicación y ya se le puede dar a los pacientes pediátricos. Hemos tenido el Regeneron o Regencor más o menos desde el mes de enero del 2021, también se ha utilizado, y eso se sigue asignando. El último es el Sotrovimab, que inicialmente recibió una indicación y fue el que en menor cantidad se estaba asignando, hasta que vemos Omicron, que se sabe ya clínicamente que es el mejor que funciona, y se está utilizando en promedio. Mira, nos estaban asignando inicialmente unos 200 tratamientos a la semana. Nosotros pedimos más, se aumentó a 500, y luego hicimos otra solicitud basándonos en los datos que obtenemos de lo que está pasando, y ahora la asignación que tenemos es de 724 por semana. Hay unos factores que uno no controla. Los tiempos de Navidad, las compañías de distribución son erráticas porque hay mucha cosa entregándose, y a lo mejor te dicen va a estar el jueves y no llegó el jueves, llegó el lunes. Pues esos son factores que nosotros no podemos controlar. Sucedió con las vacunas el año pasado, pero está más o menos estabilizado. Los orales pues acaban de llegar. En la medida que los utilicemos, las personas entiendan para qué tipo de paciente es. Los profesionales de la salud, que están todos, tengo que decir que igual que ocurrió con la vacuna, todos han estado con un compromiso de facilitar esto para sus pacientes. Y de igual manera, pues los hospitales, desde el lunes pasado hemos estado trabajando y también tenemos el mismo compromiso. Así que sí, son cosas que van cambiando y mejorando. La ciencia nos va dando más alternativas. En la medida que las tengamos, las estamos utilizando y salvaremos la vida de más personas. Seguimos con Foro Noticioso. Secretario, tengo una duda. Cuando usted expresa de que hay pacientes que no necesariamente tienen que llegar a una
principio de la pandemia, al principio se promocionó mucho la telemedicina. ¿No es posible que primero se consulte un médico a través y luego se le diga entonces si debe llegar a una sola emergencia? Mira, hay diferentes estrategias. En este momento, ¿verdad? Nosotros estábamos teniendo mucho cuidado con hacer un llamado a no visitar las salas de emergencia. Obviamente tiene que haber un balance. Acuérdate que en Navidad pues, había muchos médicos de vacaciones. Yo te diría que hoy comienzan la gran inmensa mayoría de los médicos a trabajar. Vamos a tener también un esfuerzo. Yo me voy a comunicar con la asociación de IPAS. Ya la doctora Cardona se le dio el curso a más de 2.000 médicos a través del Colegio de Médicos. O sea, son diferentes estrategias, pero en este momento, pues la estrategia está siendo no disminuir el censo en los hospitales. ¿Por qué? Porque te dije ahorita que muchos pacientes tienen temor de ir a la sala de emergencia y a lo mejor tiene un paciente que tiene un dolor de pecho y no se atreve a ir a la sala de emergencia porque tiene miedo al COVID. Y ese dolor de pecho puede ser una angina inestable, puede infartar. Tenemos pacientes que quizás tienen fallo renal, que no han podido visitar a su médico porque su médico a lo mejor se fue de vacaciones. Todos tienen derecho a irse de vacaciones, no estamos diciendo lo contrario. Y a lo mejor ese paciente tiene miedo de ir a una sala de emergencia y tiene una sintomatología que es importante que se valore. Lo que estamos diciendo es, vamos a hacer diferentes estrategias. ¿Por qué? Porque a diferencia del pasado, en este momento tenemos una gran alternativa de tratamientos que funcionan. Incluso dentro de los mismos hospitales tenemos tratamientos para pacientes severos de COVID que también han tenido una respuesta positiva. Así que todo va cambiando en la pandemia. O sea, lo que yo digo hoy, lo más probable no sea lo que yo diga la semana que viene. Todo va a ir cambiando y la ciencia, como dijo la doctora Cardona, cada vez que pasa un día de la pandemia vamos teniendo una gran oportunidad de tener pruebas, de tener vacunas, de tener reformulaciones de medicamentos anticuerpos monoclonales que están funcionando y que nosotros vamos a utilizar todas esas estrategias para evitar hospitalización y para evitar mortalidad. Y si el gobierno está escuchando mucho de la vacuna, por ejemplo, algunos pueblos esta mañana el alcalde de Comerío estaba reclamando por vacunas, que no tiene vacunas, le dan cierta cantidad escasa y se la terminan. Eso fue lo que dio esta mañana, ¿no? Bueno, Una reclamación en esos efectos. Nosotros habría que averiguar el caso particular de Comerío. Lo que te puedo decir es que nosotros tenemos 900 centros de vacunación y tenemos una gran cantidad de proveedores no tradicionales que tienen vacunas. Bueno, de hecho, el sábado, voces nada más, y el Colegio Médico pusieron 10.365 vacunas. Además de eso, se sigue dando la distribución de las vacunas por todos los municipios. Por eso tendría que averiguar la situación particular, porque como no la conozco, no pudiera hablar de esa situación específica, pero yo me comunicaré con el alcalde y veré cuál es la necesidad de cada municipio. Pero nosotros estamos atendiendo a todos los municipios por igual. Hay más de 900 centros de vacunación en toda la isla, más todas las actividades que estamos haciendo constantemente. Entonces, tenemos una duda, porque más temprano, usted no tiene que ver con eso, pero más temprano le llevamos la preocupación al secretario de datos con relación a alza de las pruebas en las farmacias, en los sitios privados. Mira, yo me comuniqué nosotros estamos en constante comunicación con DACO, ¿verdad? Para establecer dentro de la orden, y a lo mejor pues quizás yo me malinterpretaron. Dentro de la orden establece que salud fijará, ¿verdad? Velará porque no ocurran unos aumentos en los costos. Ciertamente esa no es la expertía del Departamento de Salud. Yo me tengo que sentar con DACO, pero lo estamos haciendo para ver de qué forma nosotros podemos ver qué es lo que está pasando, porque al día de hoy, por ejemplo, por lo menos aquí en el Departamento de Salud no ha ocurrido una querella formal. En ese caso, pues yo estaría entonces sentándome con el secretario de DACO y haciendo un esfuerzo en común. Él está sumamente en la mejor disposición, tiene la expertise, siempre ha sido el rol de DACO, y nosotros estaríamos en la mejor disposición de poder ver específicamente cuáles son sus casos, pero al día de hoy, más allá de lo que tiene en conocimiento en la prensa, pues no tengo la data específica de los lugares para poder investigar. Continuamos con el nuevo día. Gracias. Tengo preguntas para el licenciado Jaime Plano. Licenciado, tengo algunas interrogantes con la esperanza de que pueda responderlas. Por ejemplo, ¿cuánto es el promedio de espera actualmente en las salas de emergencia y cuál es el promedio adecuado, ¿verdad?, dentro de un panorama óptimo de servicio? ¿Cuánto se ha retrasado la admisión de los pacientes y las intervenciones quirúrgicas? ¿Cuántos pacientes en promedio tienen una enfermera o enfermero asignado por turno? ¿Y cuál es el promedio adecuado?
¿cuántas horas en promedio están trabajando a la semana por encima de un promedio adecuado? ¿Cuánto personal sigue en aislamiento o en cuarentena si le aplica? ¿En cuántas ocasiones hospitales han tenido que referir un paciente en ambulancia a otro hospital porque simplemente no ha podido recibirlo en ese momento? Eso me lo debe enviar por escrito y hacemos después una clase. Bueno, hemos intentado conversar con usted en los pasados días, pero lamentablemente no ha estado disponible. Pues para acá de todo el mundo estoy disponible, pero mira, la pregunta que estás haciendo no va a depender mucho de las circunstancias de cada sitio en específico. ¿Qué es una espera razonable en una sala de emergencia? Pues va a depender de cuál es el grado de dificultad que tenga el paciente, cuántos pacientes hay en este momento, cuántos médicos están disponibles para ese paciente en ese momento. Así que hay muchas interrogantes que se dan. Pero yo sí te puedo decir lo siguiente: el esfuerzo que está haciendo el personal en los hospitales y en el área de la salud es encomiable. Y siempre hay momentos donde es sumamente difícil decir, oye, ¿se logró lo que se quería hacer con este paciente o no se logró? Pero el tratamiento que están recibiendo bajo estas circunstancias de emergencia, yo creo que son excepcionales. Y con mucho gusto me puedo sentar contigo después y miramos cada una de esas cosas y las analizamos para tu satisfacción. Bueno, mencionó varias cosas que ya sabemos. Lo que no sabemos son las preguntas que le plantean y que en gran medida pueden tener un impacto en que funcione o no un sistema de salud, más allá de que haya X cantidad de camas disponibles, porque ya sabemos y se ha reiterado que la cantidad de camas depende del personal que esté disponible para atender a esos pacientes. Y la información que tenemos hasta ahora es que los hospitales están bregando con suficiente personal para poder atender eso. Ahora, si hay personas que tienen que trabajar, de hecho, en un momento determinado en Puerto Rico, los turnos eran de 12 horas porque eran más sencillos para el personal. Hoy en día eso cambió, pero puede que haya personas que estén trabajando 12 horas. O sea, eso es parte de lo que sucede en una emergencia. Secretario, ¿alguna de estas preguntas le ha hecho la agencia a los hospitales para tratar de evaluar en precisión y en detalle el estado del sistema de salud actualmente? Mira, nosotros tenemos el reglamento 9184. El reglamento 9184 nos provee a la oficina de SARAF, que es la Secretaría Auxiliar de Reglamentación de Facilidades de Servicios de Salud. Obviamente, si un hospital tiene 150 camas, se le dio ese permiso para tener esas 150 camas, pues ese hospital tiene que tener el personal necesario para manejar esas 150 camas. Si ese hospital en el día de hoy está a un 40% de ocupación, 45% de ocupación, pues en caso de que ese hospital llegue a tener 80 camas llenas, 90 camas llenas, pues debería tener el personal suficiente para poder satisfacer esa necesidad. Que en el plano del Departamento de Salud que nosotros hemos hecho, hemos flexibilizado la cuarentena porque sabemos, incluso dentro de los mismos hospitales de centro médico, tuvimos una gran cantidad de pacientes con casos positivos, ¿verdad? Porque había muchos pacientes en cuarentena porque tenían unos contactos y ellos se establecía que pues, tenían que guardar cuarentena. No obstante, nosotros hemos dado todas las herramientas para que los hospitales puedan manejar esta situación de acuerdo al aumento de casos. Pero te puedo poner en perspectiva que en verano, en julio del 16, nosotros tuvimos una ocupación de un 68% versus hoy que tenemos una ocupación de un 55%. Y con esto yo no quiero minimizar el impacto. Nosotros sabemos que están aumentando las hospitalizaciones, eso es claro. O sea, yo no puedo tapar el cielo con la mano. Y sabemos que ante el alto contagio que existe en el COVID, pues vamos a tener personal enfermo, pero también nosotros priorizamos la vacunación en este personal para que tuviesen acceso a esta tercera dosis. Todo profesional de la salud tiene que entender y tiene que saber que tiene que tener esta tercera dosis de la vacuna. Más allá de eso, ¿verdad? Pues nosotros evaluamos todas las situaciones, como te dije. El número exacto yo no lo tengo porque nosotros no manejamos los hospitales. Los hospitales cumplen con esa reglamentación del 9184 de SARAF y obviamente pues tienen que tener el personal de acuerdo a las camas que tienen asignadas, que precisamente se le otorga un certificado de necesidad y conveniencia. También, vuelvo y te repito, yo tengo comunicación a diario con los diferentes hospitales y con licenciados en el plan, y al día de hoy
le decimos al pueblo de Puerto Rico, sí la gente está cansada, claro que está cansada. Los profesionales de la salud están cansados, sí. Se han contagiado una gran inmensa mayoría de ellos, sí. Pero, vuelvo y te repito, por ejemplo, si tú miras las estadísticas de Navidad, siempre en Navidad ocurre un fenómeno de que hay muchas hospitalizaciones, siempre. Y como dijo el licenciado Pla, hemos tenido la dicha que en este año, en comparación con otros años, hemos tenido menos hospitalizaciones de otros renglones y eso nos ha podido, ¿verdad? Quizás poder tener este 55% con la gran cantidad de pacientes que tenemos por COVID. Si esto llega a cambiar, pues nosotros tomaríamos las medidas, pero en este momento vamos a ir paso a paso, día a día. Lo que yo no quiero es que en Puerto Rico se cree una histeria y entendamos que los hospitales han colapsado. No, hay hospitales y hay hospitales. Tú puedes ver en la zona metropolitana y a lo mejor ver en un hospital y te dicen, mira, tenemos la sala de emergencia llena. Sí, los hospitales, las salas de emergencia están abarrotadas. Por eso es que tenemos esta iniciativa para poder entonces servir a ese paciente y que ese paciente espere lo menos posible en esa sala de emergencia porque ya va a tener una prueba diagnóstica en un periodo relativamente corto con un acceso a un medicamento que no tiene ni que ir a la farmacia a buscarlo. O sea, son iniciativas que nosotros estamos haciendo para precisamente descongestionar y de una vez evitar tener más hospitalizados. Y eso pues, esta semana vamos a comenzar con eso y esperamos y tenemos, ¿verdad? Fe de que eso va a funcionar. Sí, yo creo que tampoco ninguno de nosotros quiere crear ninguna histeria. Lo que pasa es que el paciente... No lo digo esa perspectiva, lo digo porque yo he oído el sistema de salud, porque si por ejemplo paciente X del municipio X tiene una emergencia y tiene que ir a un hospital, yo creo que ese paciente debe saber que X hospital quizás no va a poder atenderlo y quizás tenga una complicación en el camino a otro hospital que quizás le cuesta la vida. Pero es que ahora mismo en ese momento esto no es la situación. Y cuando dije lo de la histeria lo digo porque sé que ha habido un aumento de personas ansiosas por precisamente lo que tú estás diciendo. Y yo le estoy diciendo junto al presidente de la Asociación de Hospitales y con la data que tenemos, al día de hoy estamos a un 55% de ocupación. Repito, ¿que van a esperar en sala de emergencia un largo periodo? Sí. ¿Que hay una gran cantidad de personas buscando servicios en sala de emergencia? Sí. ¿Que hay una gran cantidad de personas que no tienen criterio para estar en sala de emergencia esperando una prueba? Sí. ¿Que tenemos que utilizar esos recursos adecuadamente? Sí. En el caso específico que tú acabas de reseñar, es importante también decirlo, al día de hoy no existe ningún hospital que tenga el impedimento de dar ese servicio a ese paciente que venga con una situación complicada. Los hospitales tienen la capacidad en este momento. Si cambiara el panorama, pues yo sería la primera persona que lo diría, porque nosotros no estamos aquí tapando el cielo con la mano. Hay una situación complicada, van a aumentar las hospitalizaciones, se van a trepar por encima de lo que dice nuestra epidemióloga, van a haber más de 1.200 hospitalizaciones en Puerto Rico, eso es lo que preveemos y eso es lo que los modelos nos están diciendo. Que nosotros podamos tener una variable para quizás que esas predicciones que están haciendo nuestros epidemiólogos no se concreten, pues mira, la variable es, tenemos estos tratamientos y ahora estamos haciendo este esfuerzo junto con la Asociación de Hospitales para precisamente poder evitar eso. Dijo 1.200. Bueno, eso es lo que los modelos, ¿verdad?, establecen. Puede ser menos, puede ser más. Tomando en cuenta eso que menciona del reglamento de SARAP, debemos partir entonces de la premisa de que los hospitales le están garantizando a salud que tienen personal suficiente para ese restante 45% de camas que no están en uso en este momento. Los hospitales tienen una licencia que se evalúa por la Oficina de Reglamentación de Facilidades de Servicios de Salud. Además tiene que cumplir con Joint Commission también y tiene que cumplir con una serie de regulaciones que son bastante estrictas. Si yo pido permiso para tener 24 camas de intensivo, esas 24 camas no es la cama nada más. Es yo tener la capacidad de tener una enfermera que maneje ese paciente en intensivo, tener la capacidad de tener una enfermera que maneje ese ventilador, tener una capacidad del piso, tener una enfermera que maneje los pacientes, tener el médico en sala de emergencia. Si esa situación cambia, pues los hospitales tienen que ir a donde el licenciado León y decirle, mira, licenciado, mi situación cambió, yo tengo 150 camas, pues yo necesito que entonces tú me restrinjas 50, 60, 70 camas. Al momento, eso no ha sucedido, pero como te digo una cosa, te digo otra. Estamos en una situación complicada, volvemos a lo mismo. Para diseñar un ward de COVID, o sea que al momento ellos garantizan que hay personal para ese restante 45%. No ha sucedido lo contrario, al momento no ha sucedido lo contrario. Pero te repito, para establecer
un centro de atender COVID, yo no tengo la capacidad, los hospitales tienen que diseñar un piso específico para COVID o un ascensor específico. Por lo tanto, si el paciente dice que tiene, el hospital dice que tiene 30 camas y llegó al número 31, pues van a tener un problema. ¿Ves? Esa es la situación que tenemos ahora mismo, por eso es que el COVID es tan complicado manejarlo. Pero vuelvo y te repito, al día de hoy hay 55% de ocupación. Vale. Gracias, compañero. Hemos concluido la conferencia.